Las tablas de contenido son muy útiles para que el usuario pueda acceder a la información de una manera clara, jerarquizada y muy rápida. Además, también nos pueden ayudar a mejorar el posicionamiento de nuestro sitio web. Así que vamos a ver ahora cómo colocar fácilmente una tabla de contenidos de manera totalmente automática a través de un plugin. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin, así que nos vamos a Plugins, Añadir nuevo, y en el campo de búsqueda vamos a poner el texto Easy Table. Ya nos aparecerá en la búsqueda, aquí lo tenemos, el primero, Easy Table of Contents. Muy bien, comprobamos que sea compatible con nuestra versión de WordPress, ha sido actualizado hace poco, así que nada, adelante. Instalamos y una vez instalado activamos. Muy bien, ya lo tenemos instalado. Lo primero que hace es ofrecernos el actualizar a la versión Pro, es el típico plugin freemium, pero nosotros nos vamos a conformar con las posibilidades que nos da la versión gratuita. Así que nada, subimos hacia arriba y le daríamos a ajustes para ir configurándolo. Bueno, de primeras lo que vamos a hacer va a ser el decirle que queremos que solamente, en este caso, muestre la tabla de contenidos en las entradas. En las páginas, pues bueno, no me interesa, ¿no? Las páginas del sitio se supone que van a estar diseñadas con diferente información, pero no va a ser como la información de una entrada, ¿no? Del blog, que ahí sí que quiero jerarquizar esa información y que tenga ese índice al comienzo del usuario. Bien, así que le voy a decir que quiero activar la compatibilidad con las entradas, es decir, que me dé opción que las entradas puedan llevar en la tabla de contenidos, y en este caso le voy a decir también que quiero insertar automáticamente las entradas, de tal manera que si no activaría esto, tendría la compatibilidad activada, pero tendría que ir entrada por entrada diciendo cuál quiero que aparezca la tabla de contenidos, que también es una opción. Pero en este caso quiero que automáticamente en todas las entradas aparezca la tabla de contenidos. Muy bien, pues una vez que lo tengo, voy a la parte inferior, ahora seguimos configurando, le digo guardar los cambios, y así ya vamos a poder ver en funcionamiento esa tabla que comentaba. Voy a mostrar la entrada para que podamos ver los cambios. Bien, ya podemos ver en el lado derecho la entrada, una de las entradas que tengo, una entrada de prueba, y vamos a ver cómo después de haber activado la compatibilidad y la inserción automática, pues bueno, cuando recargue la página va a aparecer esa tabla de contenidos. Aquí la tenemos. Bien, pues esta es la famosa tabla de contenidos que nos va a venir también. Bueno, sobre todo le va a venir bien al usuario y a nosotros para el tema de posicionar mejor. Primero tiene un título, tabla de contenidos, tiene un pequeño interruptor que el usuario puede activar para ocultarlo o mostrarlo, esta tabla. Y luego tiene, pues bueno, los títulos que ha ido captando, que ha ido identificando de la entrada en cuestión. Pues en este caso tenemos dos títulos o dos encabezados principales. Aquí tenemos que es un formato de archivo gráfico, que es el título que tenemos aquí. Y si cliqueamos en el 2, pues bajaría el siguiente título. Tipos de formato para archivos de imagen. Vale, voy hacia arriba y vemos como también, en este caso, el encabezado 2 tiene 3 subtítulos. Está diseñado de tal manera que, pues bueno, WordPress siempre el título de la entrada o página suele ser en la jerarquía más alta, un H1, y las siguientes jerarquías serían, pues bueno, en este caso, el que es un formato archivo gráfico sería un H2, que sería el siguiente título más importante, al igual que tipos de formato para archivos de imagen, y los siguientes serían H3. Así que aquí, pues bueno, podemos ir a uno de los H3, por ejemplo, a formatos para editar. Cliqueamos, ya llevaría al usuario a ese encabezado H3. Pues bueno, una vez visto cómo funciona y ver cómo lo muestra, en este caso este plugin, vamos a configurar un poquito el plugin. Bien, vamos a la siguiente opción que teníamos. Vale, posición. Podemos posicionarlo en diferentes sitios. Por defecto está antes del primer encabezado, luego tendríamos tras el primer encabezado, después del primer párrafo, bueno, nos da varias opciones. Por defecto está antes del primer encabezado, que yo creo que bueno, es lo más interesante, así que lo voy a dejar ahí. Mostrar cuántos encabezados tiene que tener para que se muestre. Lógicamente, si no tiene más que un encabezado, es tontería el poner una tabla, no va a crear enlaces
porque solamente va a tener un encabezado. Con lo cual, pues bueno, aquí le podemos indicar que mínimo. Con 2 yo tampoco lo pondría, así que mínimo le voy a decir que tenga al menos 3 encabezados para que aparezca esa tabla de contenidos. Si no, yo creo que es más una molestia que una ayuda. Así que le voy a poner esos 3. Luego tenemos mostrar la etiqueta del encabezado. Bien, la etiqueta sería el título que tenemos aquí, tabla de contenidos, que aquí abajo podemos personalizarla. Pues en este caso, en vez de tabla de contenidos, le voy a poner índice de contenidos, por cambiarlo. De tal manera que ahora, en vez de tabla de contenidos, pues pondrá índice de contenidos. Todavía no guardo y muestro para no andar guardando cada vez que hago un cambio. Luego tendríamos alternar vista. Permite al usuario alternar la visibilidad de la tabla de contenidos. Bien, esto es este interruptor que tenemos aquí para que muestre o oculte la tabla. Lo dejamos que el usuario pueda ocultarlo si quiere, no cuesta nada. Vista inicial, ocultar inicialmente la tabla de contenidos. Yo prefiero que se muestre en un principio, es decir, en vez de que esté oculto, pues que se muestre ya desde un principio para que así el usuario nada más entrar ya vea qué contenidos tiene, ¿no? Vea el índice, digamos, de la información que tiene la entrada. ¿Qué más? Mostrar jerarquía, bueno, aquí lo lógico o lo más cómodo es tenerlo activado, porque al final nos interesa que si la jerarquía dice que hay 3 subtítulos dentro del título tipos de formato, en este caso, ¿no? Dentro del punto 2 tenemos el 2.1, 2.2, 2.3, pues que así nos lo muestre. Si le quitamos la jerarquía nos lo va a mostrar todos igual, no nos interesa. Así que nada, lo dejamos así. ¿Qué más? Luego tenemos el contador. Podemos hacer que en vez de que aparezcan los números, 1, 2, etcétera, podemos elegir diferentes opciones. Tenemos, pues bueno, muchos idiomas y luego que nos aparezca pues un disco, un círculo, cuadrado, etcétera. Yo lo voy a dejar en decimal, que creo que es como viene, que creo que es, pues bueno, lo más cómodo. Luego tenemos el scroll suave para que cuando viajemos dentro, vamos a verlo, viajemos dentro del documento, pues sea de manera suave, en vez de que sea de golpe. Lo vamos a dejar así. Y bueno, que funcione con JavaScript. Perfecto. Y interesante, opciones del conmutador el fijado. Nosotros aquí tenemos una opción que podemos activarla, por defecto viene desactivada, esto es interesante, que vamos ahora sí a guardar para ver lo que nos ha hecho. Voy abajo, guardo cambios. Y si ahora actualizo la entrada, vemos que nos aparece aquí fijado una pequeña pestaña que cuando el usuario la despliegue pueda ver esta misma tabla de contenidos. ¿Esto para qué viene bien? Pues que cuando tenemos una entrada grande y por ejemplo el usuario está pues, en la parte inferior, si quiere seguir viajando, en vez de tener que subir hacia arriba y otra vez darle a una opción, pues como tiene aquí fijada esta pestañita, la despliega y sigue viajando por el documento. Así que puede ser cómodo. Entre las opciones que tiene, le voy a decir que cambie el título y en vez de que ponga index, le voy a poner que ponga índice. Ahí lo tenemos, índice. Y seguimos viendo opciones. ¿Qué más? Apariencia. Bueno, en apariencia vamos a poderle decir qué ancho queremos que tenga. En este caso podemos ver que el ancho, pues bueno, se ajusta, está en automático y se ajusta al contenido que tiene. Para probar lo que voy a hacer va a ser decirle que en vez de en automático ocupe pues un 66%. Muy bien. Del espacio que tiene. Bien, alineación la voy a dejar en ninguna por defecto, no voy a liarlo más. Y luego tendríamos, pues bueno, opciones de la fuente. Vamos a poder cambiar la tipografía, de las proporciones que tiene la tipografía y el peso también de la fuente. Si queremos que sea en negrita, en light, bueno, lo dejamos como está. Y luego tendríamos opciones del tema. Esto sería el aspecto en cuanto a color del borde, del fondo, de los textos. Por defecto está en gris. Voy a cambiarlo, por ejemplo, a azul claro. Bien, ahí lo tengo. Podríamos cambiarlo también a personalizado. Si lo cambiamos a personalizado, vamos a tener aquí abajo un montón de opciones para cada uno de los elementos que tenga un color en concreto. Yo en este caso lo voy a dejar en azul claro, simplemente para que veamos la diferencia, pero en personalizado podríamos dejarle un aspecto más parecido al tema que estemos utilizando o al diseño con el que estemos trabajando en el blog. Bien, y ya con esto estaría. Tendríamos luego una sección de avanzado con configuraciones muy concretas para necesidades muy concretas que normalmente uno no tiene que utilizar. Así que eso, pues bueno, el que quiere investigar, que investigue, pero no nos metemos en ello. Y por último ya se acaba, tenemos el shortcode. Podemos copiar el shortcode
para insertar esta tabla en la página que queramos, pero no nos hace falta si estamos utilizando la inserción automática, porque como hemos visto, nada más activar el plugin y decirle en las opciones de arriba que la inserción sea automática, todas las entradas en este caso van a tener la tabla de contenidos, así que lo del shortcode no nos haría falta. Vale, pues una vez que ya he hecho los cambios pertinentes, salvo los cambios, los últimos cambios que he hecho, actualizo la página, vale, voy a ampliarla. Bien, y aquí veríamos la página pues con lo que hemos hecho, ¿no? Con la tabla de índice que tenemos aquí, el texto que le hemos variado índice de contenidos y el aspecto azulado que le hemos dado cuando hemos cambiado el tema ahora. Como se ve, es muy sencillo de configurar, funciona la verdad es que muy bien, es compatible con la mayor parte o los principales constructores visuales de WordPress. En este caso he trabajado con Gutenberg y como veis, pues bueno, no tiene ningún problema. Si trabajamos con Divi, Elementor, etcétera, tampoco vamos a tener ningún problema, así que nada, os animo a que si queréis poner una tabla de contenidos, que es algo bastante recomendable, pues bueno, utilicéis un plugin como este. Pues nada, espero que os haya gustado y como siempre digo, si os parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.